Estás en el desierto de Egipto. Son las 3 de la mañana. El aire se siente como un horno y la arena cruje bajo tus pies mientras caminas hacia algo que no deberías estar viendo a esta hora. Y entonces, ahí está. Una criatura gigante tallada en piedra, medio enterrada, medio olvidada, observándote con una expresión que no cambia desde hace miles de años. Nadie sabe exactamente cuántos miles. Y eso es precisamente donde comienza uno de los misterios más grandes que la humanidad haya enfrentado. La gran Esfinge de Egipto no es un misterio cualquiera. Es The Misterio. El monumento más antiguo del planeta, o al menos eso es lo que dicen algunos de los científicos más reputados del mundo, y lo que es más interesante aún, lo que hace que este tema se convierta en algo verdaderamente incómodo para la historia oficial es que nadie, absolutamente nadie, puede afirmar con certeza cuándo fue construida. Piénsalo un momento. Hablamos del monumento monolítico más grande en todo el planeta. Una estatua colosalmente impresionante que mide casi 40 metros de largo y más de 20 metros de alto. Y la humanidad no sabe con precisión cuándo nació. Eso debería inquietarnos mucho más de lo que nos inquieta. Y si te preguntas por qué nadie te ha contado la historia completa, quédate, porque este documental va a llevarte por un viaje que cambiará la manera en que ves el pasado. Si este contenido te resulta valioso, te pido un solo favor: suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a ser mucho más impresionante todavía. Vamos a comenzar con lo básico, aunque nada de esto es básico. La Esfinge se encuentra en la meseta de Giza, justo a las afueras de la ciudad moderna de El Cairo. No está sola. A su espalda se extienden las 3 grandes pirámides, las de Khufu, Khafre y Menkaura, las estructuras más icónicas de toda la civilización antigua. Durante décadas, los historiadores sostuvieron que la Esfinge fue construida durante el reinado del faraón Khafre, aproximadamente en el año 2500 a.C. Eso la convertía en una obra impresionante, ¿sí? Pero dentro de los parámetros que la historia ya conocía. Sin embargo, lo que los últimos años de investigación han desenterrado, en el sentido literal y metafórico, es una versión de la historia que sacude los cimientos de lo que creíamos saber. Para entender por qué la Esfinge es tan polémica, primero necesitas entender qué es físicamente. No es una estatua separada levantada sobre una base. Es una pieza monólita, es decir, fue tallada directamente de la roca viva del terreno. Los trabajadores la esculpieron sacando material de la piedra circundante hasta que quedó esta forma: un cuerpo de león con la cabeza de un ser humano. El bloque original del cual se talló la Esfinge medía aproximadamente 30 metros de largo y 20 metros de alto. Y imagina el nivel de organización, mano de obra y conocimiento técnico que se requiere para realizar algo así. No estamos hablando de poner ladrillos uno encima de otro. Estamos hablando de esculpir una montaña. Ahora, durante mucho tiempo la Esfinge estuvo casi completamente enterrada bajo la arena del desierto. En el siglo XIX, los arqueólogos la descubrieron parcialmente, pero no fue hasta el año 1931 cuando un equipo de soldados del ejército británico completó el proceso de desenterrarla por completo. Y cuando quedó al aire libre, los científicos observaron algo que inmediatamente generó alarmas. El cuerpo de la Esfinge estaba lleno de marcas, erosiones profundas que no encajaban con el tipo de desgaste que el desierto normalmente causa sobre la piedra. Las paredes verticales del foso donde se encuentra la Esfinge mostraban patrones de erosión que los geólogos conocen muy bien. Y esos patrones tienen un nombre específico: erosión por agua vertical. No por arena, por agua. Y eso es donde todo se complica de manera tremenda,
porque si la Esfinge fue tallada en el año 2500 a.C., como sostiene la historia convencional, entonces en esa época el desierto de Giza ya era un desierto. Ya no llovía, ya no había ríos, no había una fuente de agua suficiente como para causar ese nivel de desgaste en la piedra. Entonces, ¿cómo terminaron esas marcas ahí? El primero en señalar esto no fue un geólogo ni un arqueólogo. Fue un escritor y pensador que pasó años estudiando la arquitectura antigua. Su nombre es John Anthony West, y a lo largo de las décadas 1980 y 1990, argumentó con insistencia que la Esfinge debía ser mucho más antigua de lo que la historia oficial reconocía. Sus argumentos iniciales fueron ignorados por la comunidad académica. Lo consideraban un aficionado con ideas descabelladas. Pero West no se dio por vencido, y en 1991 hizo algo que cambió la conversación para siempre. Le pidió a un geólogo de la Universidad de Boston, llamado Robert Schoch, que estudiara la Esfinge personalmente. Schoch viajó a Egipto, examinó la piedra con rigurosa metodología científica y llegó a conclusiones que nadie en la academia estaba preparado para escuchar. Según Schoch, las marcas de erosión en el cuerpo de la Esfinge indican que fue expuesta a condiciones de lluvia intensa durante un período prolongado. No pocas gotas de agua, lluvias masivas, el tipo de precipitación que en la región de Giza ocurrió hace entre 10.000 y 8.000 años, durante un período geológico conocido como el Holoceno temprano, cuando el Sahara no era un desierto, sino una zona verde y fértil. Si eso es correcto, entonces la Esfinge no tiene 5.000 años, tiene por lo menos 8.000 y posiblemente más de 10.000 años de antigüedad. El doble o incluso el triple de lo que los historiadores convencionales aceptan. Piénsalo por un segundo. Si la Esfinge tiene 10.000 años, eso significa que fue construida antes de que exista cualquier civilización conocida en la historia humana. Antes que los sumerios, antes que los hindús, antes que los chinos, antes que todo. Y eso no solo revierte la historia de Egipto, revierte la historia de toda la humanidad. Si esto te parece fuerte, quédate, porque hay más. Y si estás disfrutando esta información, te pido que la compartas con alguien que te importe, porque este tipo de contenido merece que más personas lo conozcan. La posición oficial de los y oficiales y la mayoría de los arqueólogos es que Schoch está equivocado. Su argumento principal es el siguiente: no hay evidencia de que una civilización tan avanzada existiera en esa época. No existen ciudades, no existen utensilios, no existen registros escritos de nada comparable a lo que se necesitaría para construir la Esfinge hace 10.000 años. Es un argumento circular, dicen los detractores de la historia convencional, porque lo que dice básicamente es que no puede ser antiguo, porque no conocemos a quién la construyó, y no lo conocemos porque no buscamos en el lugar correcto. Y aquí entra otra pieza del rompecabezas que muy poca gente conoce. En el año 1998, un equipo de investigadores liderado por el profesor de la Universidad de Florida, llamado Mark Lehner, realizó un estudio sísmico en los alrededores de la Esfinge. Un estudio sísmico utiliza ondas de sonido para detectar estructuras bajo tierra sin tener que excavar. Y los resultados fueron extraordinarios. El equipo detectó lo que parece ser una cámara rectangular bajo la parte trasera de la Esfinge, posiblemente a una profundidad de aproximadamente 5 metros. Una cámara que, según las mediciones, podría medir unos 3 metros por medio metro de ancho. Es pequeña, pero está ahí. O al menos, los datos sugieren que algo está ahí. El problema es que nadie la ha abierto. El gobierno de Egipto
A través de su Ministerio de Antigüedades, no ha autorizado ninguna excavación en esa zona desde entonces. Y las razones oficiales han sido diversas a lo largo de los años, desde que la Esfinge es un sitio demasiado delicado para excavar, hasta que no hay suficiente financiamiento, hasta que simplemente no es una prioridad. Muchos investigadores independientes encuentran esas excusas sospechosas, y no sin razón. Si realmente existe una cámara oculta bajo la Esfinge, ¿por qué no abrirla? ¿Qué puede estar adentro que tan pocos quieren ver? En 1934, un explorador francés llamado Émile Gaston realizó una expedición no autorizada en los túneles que se conocen como las grietas de la Esfinge, pasajes estrechos que se abren en diferentes partes del monumento. Según los relatos que dejó en sus registros personales, Gastón llegó a una zona profunda donde encontró evidencia de estructuras talladas artificialmente, paredes lisas que no encajaban con la formación natural de la roca. Sin embargo, los registros de esta expedición nunca fueron verificados por ninguna institución académica y por muchos años fueron descartados como inventos o exageraciones. Recientemente, algunos investigadores han vuelto a revisar los textos de Gastón y encuentran que su descripción de las texturas y profundidades de las paredes coincide de manera sorprendente con los datos sísmicos modernos. Coincidencia, dicen algunos. Otros no están tan seguros. Pero dejemos por un momento las cámaras ocultas y hablemos del rostro. Si observas la Esfinge con cuidado, algo que inmediatamente llama la atención es que su rostro no coincide con las representaciones conocidas de ningún faraón de la era en la que supuestamente fue tallada. Durante décadas se aceptó que el rostro representaba a Khafre, el mismo faraón que construyó la segunda pirámide más grande de Giza. Sin embargo, cuando los investigadores compararon las características faciales de la Esfinge con las estatuas conocidas de Khafre, las proporciones no coinciden. El rostro de la Esfinge es más alargado, tiene una estructura ósea diferente, y los rasgos generales no corresponden a ningún faraón identificado en el registro histórico. En la década de 1990, dos investigadores forenses llamados David Strachan y Stuart Fleischmann utilizaron tecnología de mapeo facial para superponer las características del rostro de la Esfinge sobre los rostros conocidos de los faraones de la Cuarta Dinastía. El resultado fue revelador. El rostro de la Esfinge no corresponde a ninguno de los reyes que la historia convencional señala como posibles constructores. Entonces, ¿a quién representa? Es otra de esas preguntas que, hasta el día de hoy, no tiene una respuesta satisfactoria. Y eso en sí mismo es un misterio enorme. Hay otra cosa que necesitas saber, y tiene que ver con la escala del área que rodea a la Esfinge. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar la zona de Giza en profundidad durante el siglo XX, descubrieron que debajo de la arena hay mucho más de lo que ven los turistas. Bajo la superficie existen los restos de estructuras antiguas, canales, pasajes y lo que parece ser la base de edificaciones que nunca fueron completadas o que fueron enterradas durante algún período de la historia. Algunos investigadores han propuesto que la Esfinge no fue un monumento aislado. Fue parte de un complejo mucho más grande, una ciudad o centro ceremonial que hoy está casi completamente cubierto de arena. Y esta idea no es tan descabellada como parece. Sabemos que en otras partes del mundo existen sitios monumentales que fueron enterrados deliberadamente o que quedaron cubiertos por fenómenos naturales a lo largo del tiempo. El sitio de Göbekli Tepe, en Turquía, es un ejemplo perfecto. Hasta hace poco más de 20 años, nadie sabía que existía porque estaba completamente enterrado bajo metros de tierra y sedimento. Cuando los arqueólogos lo descubrieron,
cambiaron la fecha de origen de la construcción monumental en la historia humana en varios miles de años. Y si esto pudo pasar en Turquía, ¿por qué no podría estar pasando algo similar en Giza? Si estás pensando lo mismo que yo, la respuesta es obvia, y por eso te invito a darle clic al botón de suscripción, porque en este canal vamos a seguir explorando estos temas que la historia oficial prefiere no mencionar. Ahora, regresemos a la edad de la Esfinge, porque este es el punto más caliente del debate, y es donde los argumentos se ponen realmente interesantes. Robert Schoch, el geólogo de Boston que estudió la erosión, no fue el único científico que ha llegado a conclusiones similares. En los años siguientes, otros geólogos y geocronólogos han revisado la evidencia, y aunque no todos comparten exactamente las mismas fechas, varios coinciden en un punto fundamental. La erosión que se observa en el cuerpo de la Esfinge no puede ser explicada por las condiciones climáticas que prevalecían en Giza hace 5.000 años. Para entender mejor esto, necesitas conocer un concepto geológico básico. La piedra calcárea, que es el material del cual está tallada la Esfinge, se desgasta de maneras muy específicas dependiendo de las condiciones a las que está expuesta. Si la piedra está en un ambiente seco durante miles de años, el desgaste es causado principalmente por la arena que el viento arrastra contra su superficie. Eso produce un tipo de erosión muy reconocible, superficial, horizontal, con marcas que parecen rayones largos en la piedra. Y ese es exactamente el tipo de desgaste que se ve en las pirámides cercanas, las que fueron construidas hace aproximadamente 5.000 años. Sin embargo, el cuerpo de la Esfinge muestra algo completamente diferente. Las marcas son profundas, verticales, y siguen patrones que en geología se asocian exclusivamente con la acción del agua que fluye hacia abajo durante períodos prolongados. Es como la diferencia entre rayar una mesa con papel de lija y golpearla repetidamente con agua a alta presión durante años. Los resultados son completamente distintos y no es posible confundir uno con el otro si conoces geología. Esta discrepancia es tan clara que incluso algunos arqueólogos que defienden la fecha convencional de la Esfinge reconocen que la erosión del cuerpo es difícil de explicar con las condiciones actuales del desierto. Sus argumentos generalmente giran en torno a la idea de que habría existido agua subterránea o fuentes locales de humedad que pudieron causar ese desgaste sin necesidad de que la zona estuviera en un ambiente lluvioso. Es una explicación posible, pero muchos geólogos la consideran insuficiente para explicar la magnitud y profundidad de la erosión que se observa. Y esta es una de esas situaciones donde la evidencia física está hablando en voz alta, pero la historia estándar prefiere no escuchar, no porque la evidencia no exista, sino porque lo que implica es demasiado grande para ser aceptado fácilmente. Si la Esfinge tiene 10.000 años o más, entonces toda la línea del tiempo que usamos para entender el surgimiento de las civilizaciones antiguas necesita ser reescrita. Y eso, desde el punto de vista académico, es un movimiento que poca gente está dispuesta a hacer. Pero hay un detalle más que complica aún más esta historia, y tiene que ver con el nivel de desgaste de la cabeza de la Esfinge comparado con el resto de su cuerpo. La cabeza, a diferencia del torso y las patas, muestra un nivel de erosión mucho menor. Si la Esfinge fue tallada toda en el mismo momento, como sugiere la historia convencional, entonces la cabeza y el cuerpo deberían mostrar un desgaste similar, ya que estarían expuestos a las mismas condiciones climáticas durante el mismo período de tiempo. El hecho de que la cabeza esté en mejor estado que el cuerpo tiene una explicación muy natural desde el punto de vista geológico. La cabeza fue añadida o restaurada después de que el cuerpo ya había sufrido un desgaste significativo. Y eso nos lleva a otra pregunta fascinante. Si la cabeza fue modificada o reemplazada, ¿por quién? ¿Y por qué?
Una de las hipótesis que han circulado durante años es que la cabeza original de la esfinge no tenía los rasgos que tiene actualmente. Tal vez los faraones posteriores la rediseñaron para que representara a uno de sus propios reyes, borrando la cara original y tallando una nueva. Si eso es lo que sucedió, entonces el rostro que vemos hoy no nos dice nada sobre quién construyó la esfinge originalmente, solo nos dice quién la remodeló más adelante. Este tipo de remodelación no es sin precedente en la historia de Egipto. Se conocen varios casos en los que los faraones de una época posterior alteraron monumentos anteriores para que lucieran como si los hubieran construido ellos mismos. Es una práctica que los historiadores llaman damnatio memoriae, cuando va en dirección contraria, es decir, cuando un rey borra las huellas de su predecesor. Pero en este caso la lógica sería diferente. No sería borrar, sino apropiarse de algo que ya existía. Siguiendo esta línea de pensamiento, algunos investigadores han propuesto que la esfinge original fue construida durante un período mucho más antiguo por una civilización que hoy no conocemos, y que los faraones del período que conocemos como Cuarta Romántica simplemente la encontraron, la limpiaron de arena y la reclamaron como suya. La idea no es tan extravagante como suena si consideramos lo que ya sabemos sobre la práctica de los reyes egipcios. Los faraones se presentaban como descendientes directos de los dioses. Si encontraban un monumento antiguo y misterioso en medio de su territorio, la cosa más lógica desde su perspectiva sería reclamarlo como evidencia de su propia línea divina. Y en este punto vale la pena hacer una pausa, porque estamos llegando a un territorio donde la evidencia física y la especulación comienzan a tener una línea muy fina entre ellas. Lo que sí es cierto, lo que los datos geológicos confirman sin mucha controversia, es que la esfinge tiene marcas de erosión que no encajan con su supuesta antigüedad. Lo que no es tan seguro es la interpretación de esas marcas. Cuando Schoch dice que la esfinge tiene 10.000 años, está haciendo una inferencia basada en datos climáticos de la región. Es una inferencia sólida desde el punto de vista científico, pero todavía es una inferencia. Sin embargo, la magnitud de las preguntas que esta evidencia plantea es real y merece ser tomada en serio, independientemente de si aceptas las fechas más antiguas o no. Y aquí quiero que te detengas un momento y pienses en algo. Si los gobiernos y las instituciones académicas realmente quisieran resolver este misterio, tendrían los medios para hacerlo. Podrían autorizar excavaciones, permitir estudios más profundos, abrir esas cámaras que los estudios sísmicos han detectado. El hecho de que no lo hayan hecho, que durante décadas hayan bloqueado o ignorado intentos de investigación independiente, es en sí mismo una pregunta que necesita una respuesta. Si eso te generó curiosidad, y estoy seguro de que sí, te pido que no te vayas todavía, porque hay un capítulo más en esta historia que es posiblemente el más impactante de todos. Durante la segunda mitad del siglo XX, varios investigadores comenzaron a estudiar las relaciones geométricas entre la esfinge, las pirámides y otros monumentos de la zona de Giza. Sus hallazgos fueron llamativos. La esfinge está ubicada exactamente en una línea que conecta el centro de la meseta con el horizonte, donde el sol se pone durante los equinoccios. Sus dimensiones proporcionales coinciden con patrones matemáticos que también aparecen en las pirámides. Y su orientación respecto a los puntos cardinales es casi perfecta, con un margen de error menor al de un punto de referencia que un constructor moderno podría lograr usando tecnología actual. Estas precisiones no necesariamente prueban que la esfinge sea más antigua de lo que dice la historia oficial, pero sí sugieren que quien la construyó tenía un conocimiento profundo de astronomía, geometría y topografía. Ese nivel de conocimiento no surge de la nada.
se desarrolla a lo largo de generaciones de observación y aprendizaje. Y si aceptamos que ese conocimiento ya existía en la región hace 10.000 años, entonces estamos hablando de una civilización mucho más desarrollada de lo que la historia convencional nos ha enseñado. El sitio de Göbekli Tepe, que mencionamos antes, es un ejemplo que cada vez más científicos traen a la mesa cuando discuten la posibilidad de civilizaciones antiguas no documentadas. Ese sitio, ubicado en el sureste de Turquía, contiene estructuras monumentales con tallados elaborados que fueron construidas hace aproximadamente 11.000 años, durante un período en el cual los historiadores creían que los humanos solo eran cazadores-recolectores sin capacidad de construcción organizada. Göbekli Tepe cambió esa narrativa de forma definitiva. Y si una civilización pudo construir estructuras monumentales en Turquía hace 11.000 años, la pregunta lógica es, ¿por qué no pudo hacer lo mismo alguien en Giza? Y en este punto te voy a pedir algo, porque estamos llegando a la parte más profunda de esta investigación y no quiero que te pierda ningún detalle. Si no te has suscrito aún, hazlo ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a cerrar el círculo de toda esta historia de una manera que probablemente no esperas. Hay una teoría que ha circulado durante décadas entre los investigadores independientes, y aunque por mucho tiempo fue descartada como pura especulación, en los últimos años ha comenzado a ganar terreno incluso entre algunos académicos que no pertenecen al círculo convencional. La teoría es la siguiente. La Esfinge no fue un misterio para los antiguos egipcios. Ellos sabían exactamente qué era, sabían quién la había construido y tenían la información necesaria para explicar su origen. El problema es que esa información no sobrevivió en los registros que conocemos hoy. El antiguo Egipto tenía una tradición muy fuerte de transmisión oral de conocimiento, especialmente dentro de los círculos sacerdotales. Los sacerdotes de los grandes templos guardaban conocimientos que no se escribían en papiros ni se grababan en muros. Se transmitían de generación en generación verbalmente, dentro de rituales que solo ciertos iniciados conocían. Cuando esas líneas de sucesión sacerdotales fueron interrumpidas, primero por las invasiones persas, luego por los griegos y finalmente por los romanos, mucho de ese conocimiento desapareció para siempre. Es posible, y varios historiadores lo han señalado, que la historia real de la Esfinge fuera parte de esa tradición oral, y que hoy simplemente no tengamos acceso a ella. Esto no resuelve el misterio, pero añade una capa más a la pregunta. No estamos solo preguntando cuándo fue construida la Esfinge. Estamos preguntando cuánto de lo que sabemos sobre el antiguo Egipto es información completa y cuánto está faltando simplemente porque los canales por los cuales se transmitía ese conocimiento fueron cortados hace miles de años. Y si pensamos en esto desde una perspectiva más amplia, el problema no es exclusivo de Egipto. En todo el mundo existen monumentos, estructuras y sitios que no encajan con la narrativa cronológica que la historia convencional nos presenta. La Punta Pices, en Perú, las estructuras sumergidas de Japón, los muros de Sacsayhuamán, en Perú, los templos de Malta con sus bordes redondeados casi imposibles de reproducir con herramientas antiguas conocidas. Cada uno de estos sitios tiene sus propias preguntas sin responder, y en muchos casos, las respuestas que la historia convencional ofrece se sienten insatisfactorias cuando las analizas con detalle. La Esfinge es, en cierto sentido, la piedra clave de todo este debate. Si alguna vez se demuestran de manera irrefutable que tiene más de 10.000 años, todo el marco cronológico que usamos para entender el origen de las civilizaciones cambia de forma fundamental. Y esa es precisamente la razón por la cual tantas personas, tanto en el gobierno como en la academia, han mostrado tanta resistencia a permitir investigaciones más profundas.
No porque la evidencia no exista, sino porque lo que esa evidencia implica es demasiado grande, demasiado desestabilizador para el sistema de conocimiento que hemos construido durante siglos. Pero la piedra sigue ahí. Las marcas siguen ahí. La cámara que los estudios sísmicos detectaron sigue sin abrir. Y las preguntas siguen siendo las mismas que han sido durante décadas. ¿Quién construyó la Gran Esfinge? ¿Cuándo realmente fue tallada? ¿Qué está escondido debajo de ella? ¿Y por qué nadie quiere mirar? Tal vez la Esfinge es solo un monumento antiguo y nada más. Tal vez la historia convencional es correcta y las marcas de erosión tienen una explicación mucho más simple de lo que pensamos. Es posible. Pero también es posible que estemos frente a una de las verdades más grandes que la humanidad haya perdido, enterrada literalmente bajo metros de arena en el medio del desierto más grande del mundo, esperando a que alguien tenga el valor de ir a buscarla. La arena se mueve, el tiempo pasa, y la Esfinge sigue mirando, callada, sin revelar nada que no hayamos sido capaces de descubrir por nosotros mismos. Por ahora. Si este contenido te hizo pensar, si te hizo cuestionar algo de lo que conocías antes, entonces ha cumplido su propósito. La historia no es un libro cerrado, es un libro que seguimos leyendo, página por página, cada vez que alguien se niega a aceptar una respuesta que no convence del todo. Así que te invito a suscribirte, a compartir este video y a seguir haciendo las preguntas que otros prefieren ignorar. Porque en el final, esa es la única manera en que realmente avanzamos como civilización. No aceptando lo que nos dicen, sino preguntando por qué.